Desde la primera vez que vi la cara del nuevo interno, supe que venía a tomar los puestos que habían ocupado mis dos mejores amigos. Su cara es perfecta y es un caballero. Muy pronto todo el mundo lo perseguirá. Incluso apostaría que en el condominio en el que vivo, que es propiedad de mi hermano Jet, ya es una nueva estrella emergente, te lo aseguro. Si todo esto fuera una apuesta, probablemente ahora sería multimillonario. A pesar de que me he ocupado de la situación de Mint y ha dejado de enviarle cosas a Mai, otras chicas de la oficina siguen acercándose para conseguir información sobre él. Algunas intentan pedirme que le entregue un regalo, otras son lo suficientemente valientes como para enfrentarse a él ellas mismas, pero todas son cortésmente rechazadas. Yo sonrío e incluso me río solo histéricamente a menudo. La cosa se ha puesto tan mal que Fay me dijo que debería ir a ver a un médico. ¿Pero para qué? Estoy perfectamente sano. Lo único especial en mí es que tengo un sentido de la percepción especial. Vuelvo a sonreír. La verdad es que cuando las chicas se acercaron a Mai, yo estaba pendiente de él. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionaba, porque las chicas de mi oficina son bonitas. Si esas chicas se me acercaran así, probablemente me interesarían un poco. Pero Mai las rechazó a todas sin dudarlo. Lo sé, porque cuando me preparaba una taza de café en la despensa, lo oí rechazar a una chica del departamento de contabilidad. Cuando lo vi hacerlo, le di en secreto más puntuación e incluso me sentí feliz durante todo el día. Tiene mucho autocontrol, es el que mejor encaja con mi amigo. Si finalmente empiezan a salir, sé con seguridad que Mai nunca romperá el corazón de Uea. Ahora no tengo que preocuparme por cómo tratará Mai a Uea. La única preocupación que me queda es cómo hacer que Uea abra su corazón. Pensé que esto sería fácil, pero últimamente no estoy tan seguro. Miro al chico alto en su uniforme mientras hace una fotocopia para Moncon, que se atrevió a utilizar al interno a mi cargo sin pedirme permiso. Cuanto más lo observo, más complicado me siento por dentro. Como Mai está a mi cargo, es normal que pasemos tiempo juntos, mucho más que otros superiores o hermanos, como él prefiere llamar. Así que cuando no es horario de trabajo, tengo que hacer lo posible para que Uea y Mai pasen un tiempo a solas, pero parece difícil porque va a todos los sitios a los que yo voy, como si fuera un cachorrito siguiendo a su mamá. Parece que el único sitio al que no me sigue es dentro del baño. Hubo una vez que me enfadé tanto que iba a gritarle, pero cuando vi esos ojos de cachorro no pude hacerlo. Luce como un niño adorable. Bien, asumo mi derrota. Parece que no puedo regañarlo. Después de pasar mucho tiempo juntos, descubrí que Mai es secretamente un chico tímido. Incluso cuando le hago un simple cumplido, sus orejas se ponen rojas. Últimamente, Uea le habla más. Mai debe sentirse tan tímido que no sabe cómo actuar y decide quedarse a mi lado, manteniéndome cerca para no sentirse estresado. El tiempo que Mai y Uea pasan juntos es ya escaso, así que intento darles un tiempo personal juntos, pero él no colabora en absoluto. Es aún más difícil. Sé que es increíblemente tímido, pero si sigue así, ¿alguna vez conseguirás lo que quieres, niño? Ven, ahora mismo Uea camina para ponerse a su lado, pero Mai se gira para mirarme enseguida. No soy tu ancla espiritual, niño. ¿Me han ascendido de intermediario a su madre? La migraña me está matando. Saco el inhalador de hierbas para calmar mi estrés, pensando que debería decirle a Uea sin rodeos que a Mai le gusta y que deberían salir, pero Uea podría no creerme, y pedirle a Kim alguna sugerencia solo me haría quedar como un tonto, y terminaría burlándome de ellos hasta que se sientan incómodos. Probablemente no sea una buena idea, así que ahora el único apoyo de Mai soy yo.
Ni siquiera tengo novio, pero se supone que debo convertir a 2 parejas solteras en una pareja. Bueno, si lo logro, Dios podría enviar a alguien para mí. Oye, no hago esto solo por mi soledad. ¿Estás libre, Jay? ¿Puedes ayudarme a llevar estos archivos al almacén? Pregunta Fay. Me levanto de la silla y la ayudo a llevar una caja llena de archivos de papel desde su escritorio hasta el almacén. ¿Cómo va todo? ¿Ocupado últimamente? Me pregunta mientras organizo los archivos en el armario de la habitación, en la que no hay aire acondicionado. Tiene grandes trozos de rubíes en las uñas. Son tan brillantes que me parece que me he quedado ciego. Por un momento me pregunto si son pesados, y cuando va al baño, ¿cómo se las arregla para limpiarse? Si se lo pregunto, seguro que me asesina, así que mejor me quedo con mis dudas. Bueno, todo es como es. Mai es una gran ayuda, pero se queda solo los próximos 2 meses. Suspiro con tristeza. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos han pasado 2 meses, y en solo 2 meses más, Mai terminará sus prácticas. Ya no tendré al mejor ayudante, y tendré que volver a coger un SkyTrain para ir a la oficina. Solo han pasado 2 meses, pero me he acostumbrado a tener a Mai cerca, a estar en su BMW que vale casi 3 millones de bahts. Incluso sé cambiar de música sin miedo a estropear su coche y tumbarme en el lujoso asiento del copiloto sin preocupaciones. Ahora que lo pienso me pongo triste. Debí acostumbrarme a la comodidad. Bueno, pídele a Mai que sea, pues, parte de la compañía. Debería ser fácil, ya eres cercano con él. Sí, dejo salir el ruido, no muy seguro de lo que ha dicho. Desde mi punto de vista, soy bastante cercano a él, pero para él no estoy seguro de eso. Además, no quiero invitarlo a unirse a nosotros, porque no es una empresa grande o influyente. Con el potencial de Mai, tiene mejores oportunidades para crecer en una mejor empresa con mayor bienestar social, en lugar de estar atrapado aquí en una pequeña empresa que aumentó nuestros salarios solo el 1% y que al parecer será 0% el próximo año. No me atrevería a retenerlo. «Hey, Jade». «¿Sí?» Me giro para mirar a Fay. Esos ojos con gruesos delineados se fijan en mi cara durante un rato, hasta que lanza una pregunta que me hace confundirme. ¿Qué hay entre tú y Mai? ¿Se están coqueteando en secreto o algo así? ¿Eh? Bueno, ustedes dos son súper unidos y siempre los veo juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Están saliendo? Estrecha los ojos y sonríe. Mis cejas se tensan en un nudo. Entiendo que todo el mundo nos ve a ir juntos a todas partes, pero ¿salir juntos? Vamos, todo el mundo siempre supone cosas. Eso me confunde mucho. No, claro que no. Mai está enamorado de otra persona. Oh, ya veo. Pensé que se había convertido en tu top. Sí sabes lo que quiero decir, ¿no? Parece decepcionada. Por alguna razón, eso me da ganas de reír. Está todo en tu cabeza. Vamos, solo mírame. ¿Quién querría estar con alguien como yo? Me río y sacudo la cabeza mientras le ayudo a organizar el resto de los archivos. La apariencia es lo primero que ve la gente. Soy un tipo de aspecto corriente, nada extraordinario. Siempre ha sido así. Por eso he estado soltero hasta ahora. La gente se gusta por la personalidad, no por la cara. Si no, no habría conseguido a mi amorcito. Su voz es más suave, intenta animarme. Sin embargo, me río de lo que dice. ¿Hablas mal de ti solo para hacerme sentir mejor? Te respeto, hermana. Solo admito los hechos. Ella mira hacia otro lado con amargura. Sonrío y dejo de burlarme de ella, o esos rubíes de sus uñas me arañarán la cara. Pero lo digo en serio, Mai está pegado a ti. No ha pasado ni 10 segundos y me lo vuelve a decir. Su cara sigue llena de dudas. Donde tú vas, él va.
Si no me lo dijeras, pensaría que está intentando ligar contigo. Eso es falso. Él no está... Estoy dispuesto a replicar, pero de repente recuerdo la conversación que compartimos hace días, cuando fuimos a ver a Shaku. ¿Te gustan los perros? Los perros, los gatos, me gustan todos. Es una pena que no pueda tener ninguno en mi condominio. ¿Y a ti? A mí también, exactamente igual que a ti. Son adorables, ¿verdad? Sí, realmente adorable. Cuando Mai dijo adorable, me estaba mirando a mí, no a Shaku. Pero... Jade, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado callado y todo eso? ¿Y qué te pasa en la cara? Estás rojo como un tomate. Me observa. Me pongo lentamente las manos en las mejillas y me confundo con el calor que desprende. No es nada, creo que hace demasiado calor aquí. Volvamos rápido a la oficina. Desvío la mirada antes de dirigirme rápidamente hacia arriba. Puedo oír los fuertes pasos de Fai siguiéndome. El sonido de sus tacones parece ser tan fuerte como los latidos de mi corazón en este momento. Todo está en mi mente. La profunda voz de Mai aún resuena en mis oídos. Aunque aquel día solo intercambiamos miradas, me hizo pensar, ¿y si ese día se refería a que yo era adorable y no a Shaku? Me sacudo esa idea sin sentido de la cabeza y luego suelto un largo suspiro antes de volver a mi escritorio. Era obvio cómo Mai miraba a Wea el primer día, y además, con la manera que lo ha estado tratando amablemente, es imposible que yo le guste de ese modo. Pero sí, pasamos mucho tiempo juntos, es muy cariñoso con todo el mundo, así que cuando la gente ve cómo trata a un supervisor como yo, probablemente se les ocurra todo tipo de suposiciones. Miro al alborotador que está retocando un trabajo a mi lado y de repente me siento cansado. Primero fue Gan y ahora Fai. Este maldito niño está haciendo que todo el mundo se haga una idea equivocada de nosotros. El horario de trabajo ha terminado, vámonos todos, digo en voz alta y estiro mi cuerpo dolorido. El reloj me dice que son las 5:30 p.m. Aunque no hubiera dicho nada, todo el mundo ya está listo para irse. Miro a Fai, que lleva más de 10 minutos pintándose los labios, mientras que Gan ya ha apagado su computadora y no se pone más perfume, preparándose para ver a una chica. Y mi querido Moncón se ha ido desde las 5. Nos vemos mañana, chicos. Me voy ahora, Mai. Fai agita sus brillantes uñas hacia él. El chico a mi lado le devuelve la sonrisa. Hasta luego, cuídate. Oh, Mai se preocupa por mí, qué adorable. Quiero ponerte en mi bolsa y llevarte a casa. Ella se ríe, luego se detiene cuando escucha una voz molesta. No creo que Mai quiera ir a ningún sitio contigo, dice Kim. Ella lo mira fijamente con enfado, antes de salir como una modelo de la habitación. Apago la computadora y cojo mi mochila. Chicos, ¿están interesados en acompañarme a comer fideos con pato en el mercado? Pregunto. Definitivamente tengo que arrastrar a Wea a comer fideos con nosotros hoy. A Wea le encanta esta tienda de fideos. Seguro que... No puedo, rechaza Wea. Mi corazón se encoge al instante. ¿Por qué no? Quieren que vuelva a casa hoy. Su voz es mucho más monótona que de costumbre. Permanezco un rato en silencio antes de tocarle el hombro. El hogar no es un gran santuario para Wea, porque la relación entre él y su madre no es buena. Me dijo que también había tenido algún problema con su nuevo marido, pero no me dijo de qué se trataba. El viejo probablemente no quería un hijastro. Está bien, vete a casa con cuidado, le digo, y miro a Mai. Parece notar también el tono inusual en la voz de Wea. Sus ojos marrones oscuros siguen mirando a Wea. Probablemente se preocupa por él. Ya me voy, hasta mañana, dice Wea, y se va. Miro a Kim, que está de pie con los brazos cruzados.
también está mirando Uea, pero no puedo leer bien esa mirada. ¿Y tú, vendrás con nosotros o tienes que ver a alguien otra vez? Pregunto. King me mira y sacude la cabeza. Hoy no hay nenas. Voy a comer algo solo. No quiero interrumpir tu noche de cita. Me mira a Mai y a mí, y luego levanta las cejas, de ese modo que me dan ganas de darle una patada. ¿Noche de cita? Pues vete a comer solo. Lo regaño y agarro a Mai de la manga, arrastrándolo conmigo. Me molesta cuando Kim se pone así. En la escuela secundaria se burlaba de mí y me shippeaba con una chica de la consejería escolar que trabajaba conmigo. Al principio no era un gran imbécil, pero luego empezó a hablar mal de nosotros dos, tanto que ella se sintió incómoda y se negó a mirarme siquiera. Más tarde descubrí que la única razón por la que venía a menudo a nuestra clase era para ver a Kim. Nunca me enfadé con ella por querer estar lejos de mí. ¿A quién le gustaría ser emparejado con alguien que no le gusta? Ahora le entiendo mucho. Por eso me he frustrado con Kim. ¿Por qué se burla de algo así? Mai tiene que trabajar conmigo otros 2 meses, y si Uea oye esto y se hace una idea equivocada, todos mis esfuerzos se arruinarán. Dejo escapar un suspiro de enfado. Kim tiene mucha cochinada en la boca. Necesito vengarme de él. ¿Qué debo hacer? Tal vez desenterraré las imágenes de cuando estaba borracho dentro del baño, muriéndose en el asiento del inodoro, y las pondré durante el viaje anual de este año. Ha estado diciendo que muchas chicas lo quieren y se está volviendo abrumador. ¿Qué tal si no hay ninguna después de que te vean borracho, Kim? Estaba pensando en la forma de vengarme de él y me olvidé de seguir caminando. Mai, que camina detrás, choca con mi espalda. Mis ojos se abren de par en par, mientras pierdo el equilibrio. Mi instinto me dice que cierre los ojos con fuerza, pensando que me voy a caer al suelo, pero entonces los fuertes brazos de la otra persona que va detrás de mí me rodean la cintura justo a tiempo antes de que me caiga. Lo siento, dice Mai, casi como un susurro. Su cálido aliento cerca de mis oídos hace que la temperatura de mi cara suba a un nivel alto. No pasa nada, es culpa mía. Me apresuro a apartarlo automáticamente y me froto la nuca. No es la primera vez que ocurre algo así. Nunca he tenido a nadie siguiéndome, así que cuando necesitaba un momento para pensar, podía parar en cualquier sitio. Pero ahora tengo a este chico siguiéndome, así que cada vez que me detengo, siempre chocamos. Mai siempre está bien, es grande y fuerte. Un pequeño golpe aquí y allá no puede dañarlo en absoluto. Pero para mí, parece que siempre estoy a punto de chocar con el suelo. Aunque Mai siempre está aquí para atraparme, ¿qué tal si un día no lo hace? ¿No me golpearé la cara contra el suelo? Realmente necesito tener más cuidado, o si no, estoy seguro que un día sangraré. Fui descuidado, me estrellé contra ti muchas veces. Mira hacia abajo, sintiéndose culpable. No, soy yo, siempre dejo de caminar de repente. ¿Qué tal si la próxima vez no caminas detrás de mí? ¿Por qué no me guías en su lugar? O ya sabes, caminas conmigo a mi lado. Sugiero. Mai levanta la vista y se acerca a mi lado con una gran sonrisa. Entonces, caminaré a tu lado a partir de ahora. Perfecto. Asiento con la cabeza. Vuelve a tener esas chispas en los ojos. Aparto la mirada antes de que me pase algo. Vamos a comer algo, ya tengo hambre, digo, y sigo caminando con Mai a mi lado. Miro el cielo fuera del edificio, que se está volviendo naranja por el sol del atardecer. No hay ninguna sola nube. Hoy no lloverá. Ya veo, por eso hace tanto calor ahora. La tienda de fideos está abarrotada de clientes, así que Mai y yo tenemos que darnos prisa en lugar de cenar tranquilamente. Comemos lo más rápido posible para que los otros clientes que esperan puedan conseguir una mesa.
Me detengo para llevarme unos bocadillos a mi habitación y luego volvemos al aparcamiento para dirigirnos a casa. ¿Los fideos de hoy estuvieron buenos?, le pregunto. Él me devuelve la sonrisa. Siempre están deliciosos. Es una pena que Uea no haya podido acompañarnos. Le encanta esta tienda. Abro la puerta del coche y me meto dentro. Me pongo bien el cinturón de seguridad mientras Mai arranca el motor. Ahora estamos preparados para el infierno del tráfico a esta hora del día. Tengo algo que preguntar. ¿Uea y su familia no se llevan bien? Me he dado cuenta de que no quiere hablar de ello. Me pregunta al cabo de un rato. Cierro los ojos y apoyo la espalda en el asiento. Algo así, su madre se casó de nuevo y parece que ya no se preocupa por él, y él odia a su padrastro, por eso odia ir a casa. Y hay otras cosas. Eso es muy triste, murmura Mai. Vuelvo a abrir los ojos, mirando a Mai desde su lado con un poco de duda antes de decir, «¿Sabes que a mi amigo le gustan los chicos, verdad?» «Sí». Su madre está en contra de eso, así que si... Dejo escapar un largo suspiro. Esta es una de las razones que destruye su relación. Las variedades de identidades de género son más aceptadas por la sociedad, pero todavía hay gente que no las acepta. La madre de Uea es una de ellas, así que por eso no quiere volver a casa. Sí, siempre dice que es incómodo estar allí y lo entiendo. Miro a Mai, preguntándome por él ahora. ¿Y tu familia? Nunca he preguntado realmente. En realidad, mi familia es anticuada en ciertos temas, pero no soy el hijo mayor. Mi hermano se ha casado y tiene un hijo, así que mis padres tendrán a alguien que viva en nuestro nombre. Supongo que no habrá mucho problema si me gustan los chicos. Lo escucho en silencio. Algún mal presentimiento está actuando dentro de mí. El amor debería ser entre dos personas, pero ahora la familia tiene algo que decir sobre si pueden amarse. Si la familia de Mai no está de acuerdo, entonces Uea estarán en un mal lugar. Tienes a alguien en tu corazón, ¿verdad? Y si tu familia no está de acuerdo con eso, pregunto. Mai me devuelve la sonrisa. Creo que ellos también querrán a quien yo ame. Además, es muy amable y adorable. Seguro que todo el mundo lo quiere. El coche se queda en completo silencio. No tengo nada que decir, y de repente me siento nervioso. Sus palabras eran cálidas y seguras, y lo terminó con palabras tan dulces como esas. Aunque soy un extraño, no puedo evitar ponerme tímido también. Esto me hace darme cuenta de que, aunque Mai sea tímido, puede ser un poco sexy. Este pequeño cachorro sabe cómo usar esas garras. No digo nada, simplemente me siento en silencio, enterrado en mis pensamientos, hasta que nos encontramos con otra luz roja y finalmente rompo en silencio. Mai, ¿sí? El que está en tu corazón, no te rindas con él. Los ojos de Mai, que estaban en la carretera, se desvían al instante hacia mí. Parece que lo he atrapado un poco desprevenido. Luego me pregunta inseguro, ¿sabes quién me gusta? Por supuesto que sí. Asiento con confianza. He aprendido de la mejor serie de detectives. ¿Cómo no iba a saberlo? Además, no es muy bueno para ocultarlo, y lo pude ver desde el primer día que llegó, pero no se lo echaré en cara, y lo mantendré como un logro mío. Cuando consiga salir con Uea, puede que me burle de él. ¿Y qué crees? ¿Crees que yo también le gusto?, pregunta con cara de esperanza. Parpadeo repetidamente, buscando una respuesta, y decido darle una palmadita en su ancho hombro. ¿A quién no le vas a gustar? Eres increíble. No estoy seguro de que a Uea le guste Mai, pero seguro que lo admira. Ahora mismo puede que los sentimientos no sean tan fuertes, pero cosas así se pueden cambiar. Sigue trabajando y tendrás éxito. Estoy aquí para apoyarte, niño. Nunca me di cuenta.
Parecía indiferente hacia mí, así que pensé que yo no le gustaba a él, dice suavemente. Sus ojos marrones oscuros brillan de esperanza. Le sonrío. Ahora parece encantado. Casi puedo ver la cola que se bambolea. Estas cosas llevan tiempo. Acabas de llegar aquí hace 2 meses, así que no has habido tiempo suficiente para conocerse. Que te diga que también le gustas de inmediato es demasiado pronto, pero sé que lo está pensando. Así que no lo pienses demasiado y no te rindas, insisto con firmeza. Mai me coge de la mano con una gran sonrisa. Nunca me rendiré. Me gusta mucho, lo digo en serio, de verdad. Su sonrisa es tan brillante que creo que me está cegando su aura. Rayos, incluso cuando sonríe con los ojos cerrados, es tan condenadamente guapo. Esto debería ser ilegal. Miro la gran mano que sostiene la mía. Chico, oh chico, seguro que está contento de tener un apoyo. Mira, el semáforo se ha puesto en verde y él sigue sujetando mi mano con fuerza. Mai, la luz. Oh, sí. Por fin me suelta la mano, pero sigue sonriendo. Casi puedo ver pétalos de flores a su alrededor. Tengo que aprender a apretar los labios para evitar reírme. Vuelvo a sonreír. Vamos a aparcar aquí, le digo mientras nos acercamos a la entrada de mi condominio. Todos los días le digo que me deje cerca de la vereda para que no tenga que perder el tiempo dejándome dentro, pero Mai es terco, siempre insiste en aparcar justo en la entrada, hoy incluido. Eres tan terco. Sacudo la cabeza con cansancio. Antes de quitarme el cinturón de seguridad, él me devuelve la sonrisa. Así no tienes que dar una larga caminata. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Estoy a punto de abrir la puerta, pero Mai me coge de la mano y me tira para atrás. Que tengas un buen sueño esta noche. Lo haré, digo, mirando mi mano en su palma. Nos vemos mañana. Mai me suelta. Salgo del coche y lo despido antes de entrar en el edificio. Me miro la mano. Normalmente se limitaría a darme las buenas noches. ¿Por qué me ha dado la mano hoy? Al final de la mañana del día siguiente, estoy trabajando normalmente cuando me entregan un papel. Contiene la lista de los nombres de los miembros del departamento de informática. Lo miro, sintiéndome un poco confundido. Gan, ¿qué demonios es esto? Miro a Gan, el chico de pelo esponjoso, aparta la vista de su computadora y me mira fijamente. Buzz quiere que pongas tu talla de camiseta. ¿Talla de camiseta? ¿Qué talla de camiseta? ¿No lo has escuchado hace un momento? Es para la camiseta para el día de deporte. Escribe tu talla y devuélveselo a Buzz. Todos los demás ya han escrito. Luego vuelve a su trabajo. Al final lo entiendo. El día de deporte es un evento anual de la empresa. El propósito es aliviar el estrés de los empleados y crear una conexión entre ellos. Los miembros de cada departamento se reparten por colores. Hay deportes como el tira y afloja, romper la olla, desafíos alimenticios y cosas así. Es un evento que siempre espero con ansias. No me gusta mucho hacer ejercicio, pero no quiero trabajar. Cada juego se toma en serio porque el color con más medallas ganará y todos los miembros obtendrán el premio. El año pasado me dieron 500 bats. Cuando hay dinero de por medio, todos participan. Aquí llega de nuevo esa época del año. Espero poder formar equipo con los mejores jugadores. Escribo mi talla antes de fijarme en el último nombre de la lista. Miro al dueño del hombre que se sienta a mi lado. Mai está concentrado en su pantalla. Una idea surge en mi cabeza. Me dirijo directamente a Buzz, que está en la despensa. Buzz, ¿has terminado la lista? Pregunta el jefe de informática. Le entrego el papel y me inclino para susurrar. ¿Ya se han clasificado los miembros de cada departamento en cada color? Todavía no. No he tenido tiempo. Su respuesta me hace sonreír. Este pequeño Jay
se transformará en Cupido. Pero Mai también se va a unir, ¿verdad? Sí. ¿Puedes poner a Mai en el mismo equipo que Uea y ponerme a mí en un equipo diferente? ¿Para qué? Quiero que esté con otros superiores. Se ha quedado atrapado conmigo. Quiero que haga algunas conexiones. Le doy una respuesta razonable. No solo los emparejaré, sino que también pareceré un maldito buen superior. Lo has hecho muy bien, Jade. Bueno, depende de ti, supongo. Lo pondré en el equipo de Uea, si no se me olvida. No puedes olvidarte. Mai y Uea tienen que estar en el mismo equipo, ¿entendido? Sí, vuelve al trabajo. Paz me da una patada. Regreso con una sonrisa. Mai es nuevo y no está familiarizado con la gente de los otros departamentos. Uea, que tiene el hábito natural de la amabilidad, seguro que lo cuidará bien. Al menos podrán hablar durante todo un día sin que yo sea una tercera rueda. Me sentaré muy lejos de ellos. Estoy poniendo mi mejor esfuerzo. No olvides mi Krispy Kreme, Mai.